Siguiente asunto, el número 4. Solicitud de subvención de empresa al amparo de la Ordenanza de Promoción y Desarrollo Socioeconómico. Por Ángel Alfonso Ruiz Portela, en representación de la empresa E24H Comestibles Sociedad Limitada, se presenta una solicitud para pedir que le subvencionemos los tributos que en su día se pagó al Ayuntamiento por importe de 4.797,94 €, habida cuenta de la existencia en este Ayuntamiento de una ordenanza que se hizo por la década de los 90 en el que preveía este tipo de cuestiones, y que de hecho alguna vez más hemos tenido que hacer. Entonces procede si por el Pleno ha presentado la documentación exigida, y procede si por el Pleno se le da o no se le da eso, o en qué condiciones se le da. Bien, se ha estudiado efectivamente la subvención, ha sido incluso la solicitud de exención de una parte de los tributos que las personas que, digamos, establecen en una empresa nueva en virtud de una ordenanza de enero del año 98, que por tanto ya tiene unos años en su haber, establece, digamos, que la devolución de ciertos tributos a la persona que pone en marcha una empresa. Bien, ya lo hemos hecho con otras muchas, en el gobierno, no muchas, en algunas, porque desgraciadamente no hay muchas, pero la empresa o el representante de la empresa lo solicita, se ve si cumple las condiciones que son aplicables según la ordenanza y se concede o no por el Pleno. Bien, en el caso que nos ocupa, el tema no estaba tan claro. Esta alcaldía ha tenido que pedir un informe técnico de si cumplía o no los requisitos, y la verdad es que el tema es tremendamente complejo, puesto que la ordenanza ya no hay forma, dada su antigüedad, no hay forma de encajarla en lo que hasta ahora la legislación o cómo va la legislación de este mundo. No obstante, este ayuntamiento lo que va a proponer el equipo de gobierno es que casi con carácter excepcional, puesto que la ordenanza, lo vamos a ver en el punto siguiente del orden del día, va a ser derogada en función de, o en virtud de lo antiquísima que resulta y de lo inoperante que es. Con carácter excepcional vamos a solicitar del Pleno que efectivamente se apliquen esas exenciones tributarias. Hay que tener en cuenta que la empresa tiene que cumplir una serie de requisitos y que, según establece la ordenanza ahora mismo en vigor, esos requisitos habría que cumplirlos en el momento del pago de la subvención. Entonces, no nos parece muy allá, puesto que esos requisitos podrían dejar de cumplirse, evidentemente, al día siguiente, y habríamos hecho un pan con unas tortas, pues concediendo dinero público para una empresa que al día siguiente pudiera cesar en su actividad y al fin y al cabo se hubiera beneficiado de eso, de dinero público y por tanto de dinero de todos los ciudadanos, que no se puede uno andar con chiquitas. Entonces, por una parte, lo que se le va a decir a la empresa es que efectivamente se le concede la subvención por parte de este Pleno, pero debe observar una serie de requisitos a la fecha de pago de la subvención. Bien entendido que si no los cumpliese en ese momento, el acuerdo de Pleno y de hacer frente a esa exención quedaría sin efecto por el incumplimiento de los requisitos que se les sea. Siendo así, creo que estamos hablando de una cantidad de unos 4.700 € que devuelve la persona solicitante, en este caso el gerente de la empresa E24H, que para que todos nos entendamos es el día, el supermercado día. ¿Alguna intervención al respecto? Sí, desde el Grupo Popular votaremos a favor del apoyo y a esta solicitud de subvención que presenta esta persona concreta. La Plataforma Socialista aprueba que se conceda la subvención a esta empresa, ya que desde el Ayuntamiento se trata siempre de ayudar y potenciar en lo posible el establecimiento y el mantenimiento de actividades económicas en nuestro pueblo. Por tanto, aunque no se adapta estrictamente a la normativa de la Ordenanza de Promoción y Desarrollo Económico, aprobaremos este punto a favor de la concesión de la subvención a dicha empresa. ¿Alguna intervención más? Sobre todo lo que sea apoyar a nuevas empresas que generen empleo en la localidad, tendrán todo nuestro apoyo, y más aún siendo una ordenanza creada por nuestro equipo. Por lo tanto, tienen nuestro voto a favor. Sí, por incidir un poquito más, desde luego el
dura. De hecho, bueno, pues ha sido susceptible de recibir otro tipo de ayudas, no a través del ayuntamiento, sino con cargo del programa LEADER, y en base a una serie de concesiones que el ayuntamiento ha hecho para que eso pudiera ser así. De otra forma no lo hubiera podido recibir. Por tanto, el ayuntamiento ha colaborado y sigue colaborando con esta y con cualquier otra empresa, tanto directamente, como es este caso, como indirectamente a través de facilitar a las empresas que cumplan los requisitos necesarios para recibir otro tipo de ayudas. Vaya eso por adelantado. En cuanto a la ordenanza, señora portavoz, le diré que la ordenanza que hizo su equipo, que en aquel momento quizá estuviera adecuada, hoy día la verdad es que no hay muy bien por dónde agarrarla. Todas cosas porque los requisitos que se establecían entonces no son trasladables ahora, y por otra parte porque incluso ni la nomenclatura que se utilizaba entonces le es aplicable hoy. Es más, le voy a decir más, incluso cuestiones que se han diseñado después de aquella ordenanza ya han sido también superadas por parte de la normativa vigente. Por tanto, estamos ante una cosa totalmente obsoleta que no tiene la mayor repercusión o el menor interés. Sí que se hace en base a ella, pero si la cogiéramos estrictamente, fíjese lo que le digo, si la cogiésemos estrictamente esa ordenanza, no se podría conceder esta subvención que estamos concediendo. Por tanto, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que no merece más la pena mover pero sí, adelante. Ya lleva usted 2 años, ya podía haberla modificado. No, lo vamos haciendo. Pero como es tan obsoleta y dice que no se puede coger... Ahora se lo explicaré en el siguiente punto del orden del día, que es el que nos ocupa estrictamente de la ordenanza, le daré cumplida información a esa. Bien, se somete pues a votación la concesión de esta exención a la empresa citada en los términos en los que se ha dicho, al cumplimiento, al pago de la subvención, tiene que cumplir estrictamente los requisitos que la motivan. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. 5. Derogación de la ordenanza de promoción y desarrollo socioeconómico. Como bien se acaba de decir en el punto anterior, se trataría de suprimir la ordenanza de la que antes se hablaba. Sí, el hecho de suprimir la ordenanza no es evidentemente ningún capricho, es, aunque decía la portavoz del Grupo Socialista, que ya la podemos haber hecho, estamos haciendo cositas, pero no nos da tiempo a todo. Con el tiempo lo haremos. Ya hemos modificado otras muchas cosas y más que vamos a modificar. Una de ellas esta porque data nada menos que del 17 de enero del año 98, y que, hombre, las ordenanzas, mire, una cosa, las ordenanzas no solo se quedan obsoletas por el paso del tiempo, puede haber ordenanzas que sean mucho más anteriores a esta y mantengan su vigencia totalmente. Lo que ocurre es que en el caso que nos ocupa, la legislación, digamos que ha ido por otros derroteros y ha ido dejando aislado a lo que en su momento se hizo, probablemente, no me cabe la menor duda, que con la mejor intención del equipo que gobernaba entonces. Eso no tengo ninguna duda. Pero como nuestra obligación es, entre otras cosas, ir modernizando, ir adaptando la estructura que supone el ayuntamiento a los tiempos que devienen en cada momento, pues esa y no otra es el motivo de esta propuesta de abolición o derogación, mejor dicho, de esta ordenanza. Mire, le diré algunos puntos del orden del día, algunos de los puntos de su articulado que a usted, que no se le escapará nada, entiendo que lo va a captar inmediatamente. Fíjese, para esta ordenanza habla de la supresión incluso de algunos impuestos que ya no existen. O sea que, ¿cómo vamos a eximir a alguien de un impuesto que ya ni existe siquiera? Entonces, lógicamente, es una cosa que ya hay que modificar. El impuesto a actividades económicas, del que ya se prevé aquí la exención del 100%, no existe. Sí existe el impuesto sobre construcciones y obras, que es el que se le está aplicando ahora, y otra serie de licencias de tasas urbanísticas que han variado desde entonces hasta ahora sustancialmente. Habla aquí de certificados de instituciones que ya ni siquiera existen y, en definitiva, dice que algo que es lo que más nos ha chocado en el momento. Es decir, cuando una empresa solicita, en virtud de la aplicación de esta ordenanza o de cualquiera otra, la aplicación de un beneficio,
se entiende que esa empresa ha de cumplir una serie de criterios para hacerse acreedora de esa subvención. Criterios que se han de mantener en el tiempo, me explico. Si yo tengo que cumplir una serie de criterios hoy, cuando me paguen la subvención mañana, pasado puedo dar de baja, usted entenderá que estamos haciendo un uso del dinero público muy poco acorde con los tiempos que corren. Pues eso es uno de los puntos que recoge su ordenanza. En el momento del pago de la subvención deberá acreditarse que continúa abierto el establecimiento. Bueno, faltaría más que estuviéramos subvencionando un establecimiento que ya estuviera cerrado. Pero debe mantenerlo hasta el momento del cobro de la subvención. O sea, nosotros le pagamos a esta empresa, a cualquier otra, la subvención mañana y puede cerrar el establecimiento pasado. Y usted comprenderá que eso no es un buen destino para el dinero público. Es decir, cuando el resto de las instituciones que manejan normativas de este tipo establecen periodos de incluso 10, 12 y 14 años después del cobro de la subvención. Estoy refiriendo concretamente a los de iniciativa líder que se tramitan a través de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte. Establece que, por ejemplo, ha de mantenerse la actividad durante 10 años, cual resulta lógico. Con esta ordenanza que tenemos en la mano, nosotros podemos subvencionar el establecimiento de una empresa que le pagamos hoy, cierra mañana y no pasa nada. Eso, lógicamente, no es de recibo y, por tanto, lo vamos a derogar. Y hay otra serie de cuestiones quizá un poco menores que se refieren, bueno, aquí habla de iniciativas locales de empleo, nomenclatura que ya no está en uso, incluso la posterior que sustituyó esta tampoco lo está ya, como lo demuestra el informe que nos ha emitido la agente de desarrollo. Por tanto, ese es el motivo. Me voy a adelantar un poco porque probablemente usted lo que proponga es que la ordenanza no se derogue sino que se sustituya. Y le digo, en el ánimo de este equipo de gobierno está. Lo que ocurre es que por razones ahora de tiempo, pues lo que proponemos es la derogación primero y la sustitución o el establecimiento de una ordenanza después y no la sustitución pura y dura o la modificación. ¿Intervenciones al respecto? Sí, es decir, yo creo que está más que justificada la derogación de esta ordenanza. Primero derogación, como ha aclarado la señora alcalde, y después sustitución con otra, donde los términos estén hoy día en vigor, cosa que no ocurre ya con esta. Y por supuesto en el Partido Popular no pretendemos quitar ninguna ayuda a ninguna empresa, sino seguir potenciando y afianzando la empresa y el empleo de la provincia. Vamos a votar a favor. Sí, ¿alguna intervención más? Desde nuestro grupo consideramos que la ordenanza en sí está completamente obsoleta, ya que describe y se ampara en términos que ya están en desuso, como hemos dicho antes. Por ello aprobaremos su derogación y estudiaremos nuevas fórmulas para crear una nueva ordenanza que se adapte a los proyectos locales de actividades emergentes que creen un empleo en nuestra localidad. Muy bien. Sí. Adelante. Nuestro equipo apoyará la modificación, no la derogación. Porque, supuesto, usted ya ha estado leyendo algunas cosas que dice que estaban mal, que yo no la hice y no me tiene por qué estar aquí. Sí. Porque yo en esa fecha, por ahí habría hecho la comunidad. Entonces, me parece que se puede modificar en ciertos aspectos y no derogarla, porque la intención es la misma, creo. Bien, no, como le decía hace un momentito, la intención de este ayuntamiento es proveerse efectivamente de una ordenanza en este sentido, porque no queremos dejar vacío ese campo de la ayuda municipal o de la ayuda institucional a la creación de empleo. Pero mire, le voy a decir una cosa más con respecto a esta ordenanza que justifica, si cabe aún más, la derogación. El artículo 13 dice que el importe de las subvenciones concedidas se abonará dentro del plazo de los 6 meses siguientes a la concesión de la subvención, cuando la ley de morosidad establece un plazo máximo de un mes. Es decir, que va incluso en contra de la ley. Eso es una modificación que se puede hacer. Ya, pero pues le digo, pero que esto se puede hacer de dos formas, derogar y hacer otra o modificar esta. Hemos optado por una, entonces, como podemos haber optado por la otra. Yo le invito a que me reitere aquí pleno a pleno en lo sucesivo, señor alcalde, que no trae usted la ordenanza que facilita la implantación de empresas, que no la trae, que sigue sin traerla. Yo sé que usted la va a traer para el próximo. Faltaría más, ¿no? No, de hecho lo he hecho ya. Bien, ¿alguna intervención más al respecto? Bien. Iba a decir una cosa, sí.
explicar. No. Las cosas se dicen aquí, no en internet. No, me parece que cuando ha hecho referencia... No, era una cortesía, señora portavoz. Cuando ha hecho referencia a usted a la fecha, le decía, hombre, que todos sabemos de la tremenda juventud de la portavoz del Grupo Socialista. Seguimos pues y sometemos a votación este punto del orden del día, derogación de la ordenanza. ¿Votos a favor de la derogación? ¿Votos en contra? Ninguna abstención.